La fosa. El padre Robert era un sacerdote muy respetado de un pequeño pueblo. Él dictaba misas casi todos los días y el pueblo asistía tranquilamente a escucharlo. Él era un hombre muy amable y solidario con todos, y en más de una ocasión ayudó a más de una persona en momentos difíciles. Pero así como se hablaba muy bien de este clérigo, dentro del pueblo había una anciana, una muy extraña. La anciana tenía una alta fijación con el ocultismo y el chamanismo. Se sabía que ella hacía rituales y sacrificios animales constantemente. Según ella, sus dioses le exigían estos rituales tan variopintos y bizarros. Se decía que si alguna familia perdía a su gato por las calles, esta mujer lo capturaba y con una frialdad inhumana rompía sus patas, le arrancaba la cola y quemaba su cuerpo para utilizar sus huesos en sus aquelarres. Más que un rumor, los maullidos de dolor que salían de su casa comprobaban estos rumores. La gente del pueblo sentía puro terror cuando la sola mención de la anciana se hacía presente. Tal vez incluso los pueblerinos iban tanto a la iglesia para poder protegerse de esta auténtica bruja. El sacerdote, por su parte, también sabía de esta señora, pero él solo la evitaba y rezaba por ella. Pero por más santo que pareciera, de igual manera, el sacerdote sentía cierto desprecio por esta anciana. Sus prácticas inquietaban fuertemente a su pueblo. Tras un tiempo, un terremoto había arrasado gran parte del pueblo, pero las muertes dentro de este fueron casi inexistentes. Se podría decir que los aludidos por el fenómeno fueron las casas y las construcciones del lugar. Como la iglesia había sido afectada junto a las demás edificaciones, el pueblo se había organizado para contratar constructores que la reparasen. Era lo menos que podían hacer por el padre Robert. Los constructores entraron a la iglesia en una mañana. El padre Robert debía de estar durmiendo o haciendo alguna diligencia, pero fuese como fuese, la puerta del lugar estaba abierta, por lo que ellos imaginaron que podrían trabajar sin problemas. La remodelación estaba saliendo como se debía. El edificio no había sido muy afectado, pues sus cimientos eran bastante sólidos. Pero cuando los constructores descendieron a las catacumbas de la iglesia, se encontraron con algo curioso. Allí, en el medio de la cripta, se encontraba un gran hoyo, un enorme y profundo hoyo, tan profundo que parecía que condujese al mismísimo infierno. Su elaboración no era natural, pues éste, más allá de tener una circunferencia perfecta, estaba soldado con concreto. Sus paredes eran de concreto. Aquello quería decir que alguien lo construyó. ¡Ja! No sabía que el padre supiera construir, bromeó uno de los trabajadores. Pero en ese momento, el sacerdote había descendido hasta la ubicación de estos sujetos. Él
se puso pálido como un papel cuando los vio. ¿Qué hacen aquí? Pensé que habían terminado, preguntó con un claro nerviosismo. Ya nos íbamos. Estábamos revisando que todo estuviese bien. Pues lo está. No se preocupen. Aquella actitud tan impropia del padre intrigó a los trabajadores. Estos, al notar que ocultaba algo, decidieron insistir un poco más. ¿Para qué el hoyo? Ah, el hoyo. Es una construcción que había hecho. Creí que me ayudaría a mantener la iglesia en pie o algo así. Tal vez por eso aguantó bien el lugar. Aquella excusa solo sirvió para condenarlo, porque ahora los sujetos sabían perfectamente y sin ninguna duda que él había hecho el dichoso agujero. No nos vea la cara de tontos, padre. La iglesia aguantó porque sus cimientos son buenos, no por el hoyo. Aparte, no tiene sentido que el hoyo ayude a mantener firme la estructura. El sudor corría por la frente del sacerdote. No sabía qué decir, y a estas alturas su boca lo había puesto en una situación complicada. El trabajador no tardó demasiado en atar los cabos y llegar a una conclusión. Usted es una persona muy respetada, padre Robert, pero también muy conocida. El hoyo es por la bruja, ¿no? Ante aquello, el clérigo solo se quedó petrificado. Todos saben muy bien que usted la odiaba. No tiene de qué avergonzarse. Todos somos humanos y tenemos derecho a sentir. Iba a lanzarla al hoyo. Pero no se preocupe. Usted es una persona muy querida en el pueblo. Y si bien tarde o temprano todos se enterarían, no le pasará nada. Es lo menos que podemos hacer. Además, nadie extrañará a esa bruja. El padre Robert solo miraba asustado lo que decía. Él no sabía qué podía responder. Será un pecado atroz, pero si Dios tiene misericordia eterna, como usted dice, estoy seguro que lo perdonará. Quédese tranquilo. Nosotros no vimos nada, y cuando necesite, sellamos el hoyo. El sacerdote se despidió, e incluso les dijo que podrían volver a sellarlo la semana que viene, si gustaban. Una vez se fueron, Robert fue a las catacumbas y se paró al borde del hoyo, mirando aquel profundo y oscuro abismo. Luego de aquello, una pequeña sensación fría, el tacto de una mano, había circulado por el tobillo del sacerdote. Era la bruja que sacaba su mano desde el hoyo. El sacerdote solo cerró los ojos ante aquella sensación. ¿Listo para ver la verdad, Robert? ¿Listo para ver lo que yo he visto? Has estado ciego mucho tiempo en tu templo. Robert solo se dejó caer al foso, al abismo, a la oscuridad, a lo que la bruja le decía que era la verdad tras el velo. Nadie volvió a ver a la bruja y nadie volvió a ver al sacerdote, pero tal vez
había encontrado algo en su templo, o descubrió la verdad tras sus plegarias, la verdad que la bruja había encontrado hace ya un tiempo. El zorro. Aquel niño era muy callado, pero no en el grado de ser tímido, sino que su silencio era de seguro debido a alguna enfermedad o tal vez algún trauma. Su padre había muerto hace unos años y para su madre mantener al pequeño Alan era muy difícil. Sus notas no eran muy buenas. Un niño de 8 años que no puede ni siquiera leer en voz alta no debía de destacar mucho en sus clases. Los profesores se enfadaban y lo regañaban constantemente por su silencio. Y su madre, más que enfadarse, lo consolaba o trataba de hacerlo. Ella sabía que su hijo era especial, solo que los demás no podían verlo. Había grandeza dentro del niño, solo le faltaba aprender a exteriorizarlo. El niño daba largas caminatas por el bosque, cerca de su casa. Él se perdía en aquel paraje boscoso. Su madre no se asustaba por esto. La zona donde vivían era muy segura y Alan era muy hábil para ir y venir cuando quisiera. Un día, en sus caminatas, Alan encontró un zorro. No era la primera vez que veía uno, pero este tenía algo peculiar. Alan no sabía qué tenía, pero el zorro lo llamaba con aquella mirada hipnótica, y por supuesto, el inocente niño se le acercó. Alan estaba tardando más de lo debido, por lo que la madre se empezó a preocupar. Pero cuando iba a ir a buscarlo, el pequeño ya había vuelto. «Hijo, ¿estás bien? Tardaste mucho». Su hijo no respondió ante aquello, pero era normal. El niño no hablaba con nadie, ni siquiera con su madre. El día siguiente fue un día normal, solo que ahora el pequeño Alan iba a ver a su nuevo amigo al bosque. Su madre, por su parte, estaba demasiado ocupada con los problemas financieros. Alan volvió del bosque y sin decir ni una palabra, se fue a su cuarto. Este fue el escenario rutinario de aquella pobre familia. Sin embargo, lo que quebró los días repetitivos en la vida de aquella mujer fue una nota del colegio. La madre estaba acostumbrada a que el colegio le diera regaños, pero esta vez felicitaban el desempeño de Alan. La madre miró extrañada la nota, pero en efecto, sus notas mejoraron progresivamente. Alan, por su parte, no dijo nada al respecto. Solo continuó visitando a su amigo el zorro. Los días pasaron y ahora los profesores le informaban a su madre que el niño intervenía mucho en clase. Estaba hablando, algo impropio de él, quien lo único que hacía durante todo el día eran murmullos para decir sí o no. La madre, más temprano que tarde, sabía que algo estaba pasando, por lo que una noche, luego de que Alan volviera de visitar a su amigo, ella jugó a su suerte y le preguntó a su hijo: «Hijo, ¿cómo estás?» «Bien». Aquella palabra
aquella pequeña e insignificante palabra casi hace que la mujer llorara de la alegría. Bien. Hacía años que no escuchaba la clara voz de su hijo. Bien. Solo necesitó eso. ¿Y cómo van las clases?, preguntó, conteniendo su alegría. Muy bien. Ahora había dicho 2 palabras. Su madre no lo podía creer. Su hijo había dicho 2 palabras seguidas. El chico fue a su cuarto y el resto del día transcurrió de manera normal. Así fueron el resto de días. Su madre había recuperado el hermoso sonido de su hijo tras tanto tiempo, y Alan mejoraba en sus clases. Todo iba bien hasta que la madre siguió recibiendo notas del colegio. La primera nota que llamó su atención fue una que indicaba que Alan sabía temas que aún no se habían dictado. La madre intuyó que el niño estaba adelantando temas en su libro, cosa que le impresionó, pues él jamás había mostrado ese nivel de entusiasmo por aprender. La segunda nota, que llegó un tiempo después de aquella, sí llegó a inquietarlo un poco. Se decía que el niño sabía temas que aún no se ven en su año. Era normal que el niño supiera algunas cosas más que los otros niños. Pero ver a un niño hablando de física o química, no. Al menos no un niño de 8 años. Con ese instinto maternal que tenía, la mamá logra relacionar rápidamente las caminatas de Alan con esto, por lo que en esa noche, cuando Alan volvía de su caminata, su mamá lo interrogó. Hijo, ¿qué haces en el bosque? Ah, voy a visitar a mi amigo el zorro. ¿El zorro? Sí, es un zorrito que vive en el bosque. ¿Y qué hace el zorro, cariño? Me enseña cosas, me habla de diferentes temas. Tras aquello, la mamá sabía perfectamente lo que pasaba. De seguro el zorro era un chico de pelo rojo o de ropa roja, y su hijo, en su hermosa imaginación, lo confunde con un zorro. Esto, más que asustarla, no le dio mucha importancia, pues lo más probable era que se tratase de un niño. He ahí que lo llamara zorrito. Por otro lado, parecía que el niño estaba aprendiendo algo, por lo que capaz aquel niño era una buena influencia para su solitario hijo. Alan continuó destacando en sus clases. Sus notas eran cada vez más altas, y con el paso de los días, Alan ya parecía un chico normal y simpático. No fue hasta unos meses después que las malas noticias tocarían la puerta. Alan había sido regañado por tocar temas demasiado profundos, según los profesores. La mamá se extrañó al leer la nota, que no hacía más que dar vueltas por el problema sin indicarle el verdadero dilema a la madre. Y con la confianza que ya había forjado con su hijo, ella decide ir y preguntarle: Hijito, ¿qué te está enseñando el zorro? Ah, me ha hablado sobre Dios. La mamá no veía el problema. Al fin y al cabo, el niño veía religión en el colegio, materia en la cual incluso destacaba como en todas las demás.
Pero casi de inmediatamente, el niño interrumpe. Él vendrá y no habrá quien lo pare. ¿Quién, mi amor? Dios. Pero no es el que la gente conoce. Él devorará este mundo y con sus cenizas forjará un nuevo reino. Me eligió para aprender sobre la verdad. Dice que tengo sed de aprender y tal vez que pueda aguantar tanto conocimiento. La mamá miró perpleja a su hijo. Aquel supuesto zorro debía de ser un lunático o un borracho que le metía cosas a su niño, por lo que ni corta ni perezosa le prohibió volver al bosque. No pasó ni una noche cuando el niño, en la madrugada, salió por la puerta. La madre sintió a su hijo. Ella había escuchado la puerta abrirse, por lo que furiosa, lo siguió como pudo. El bosque era muy profundo, más de lo que recordaba, y la noche no la ayudaba en lo absoluto. Con el brillo del celular, fue alumbrando poco a poco la zona, hasta encontrarlo. Ahí estaba él, Alan y el zorro. Aquel animal era cuadrúpedo y naranja como un zorro, pero definitivamente no lo era. Su cuerpo tan deforme degeneraba en una criatura demencial. La madre miraba horrorizada mientras la criatura, con sus 4 bocas, hablaba con su hijo sobre diversos temas. Su hijo escuchaba atentamente mientras su cabeza se hinchaba un poco. El cuerpo del niño se empezó a deformar ligeramente hasta que la criatura acabó. La madre corrió hacia su hijo, quien para cuando lo agarró parecía una criatura de otro mundo. Sus ojos eran blancos y lechosos. Su cabeza era ligeramente más grande de lo normal y sus venas sobresalían por ella. La criatura observó a la madre directamente a los ojos mientras lloraba con su hijo en brazos. ¿Qué le hiciste? Él solo quería conocimiento. Lo ayudé, pero hay temas que los mortales no pueden comprender. Demasiada sabiduría puede llevar a la locura a cualquier criatura. Pensé que tu hijo aguantaría. ¿Qué te hizo pensar eso? Él me llamaba en sus silencios, en sus pensamientos, en lo que tú llamaste enfermedad. Y sin más que decir, la criatura se perdió en el bosque. Alan jamás volvió a ser el mismo. Su psique se había destruido en aquella deformidad de su cuerpo. Era como si se hubiera sobrecargado el disco duro de una computadora. Alan se perdió en aquellos conocimientos, pero fue el precio que debió pagar por la sabiduría. Belleza peligrosa. La chica más bella de la ciudad, Esmeralda, se paseaba con su hermosa cabellera castaña por las hermosas calles de Londres. Todos volteaban a verla caminar, todos, excepto un extraño muchacho. Este chico ni se inmutaba ante su presencia, y cuando ésta confundida se le acercaba, éste evitaba el contacto visual
y huía. La chica no podía sacarse este acontecimiento de la cabeza, porque aparte de bella, también era muy egocéntrica y le repudiaba el no gustar de todos los chicos posibles. Cuando Esmeralda consiguió el trabajo que quería finalmente, como si de una broma se tratase, el chico también trabajaba en la misma oficina. Hola, soy Esmeralda. Un placer. Pero al presentarse con él trató de evitarla con alguna excusa de último momento. Por más que fuera un maleducado, a ella le llamaba la atención. No sentía un romance por él, pero aquella indiferencia, sin duda, le llamaba la atención. Los días pasaban, pero Esmeralda no se lo quitaba de la cabeza. Algo andaba mal con ese chico. ¿Qué había hecho ella para merecer ese rechazo? Todos los días ella volteaba a verlo, pero éste parecía estar asustado, como si ella fuera a hacerle daño. La obsesión de Esmeralda fue degenerando cada vez más, hasta que, harta del tema, decidió agarrar al toro por los cuernos. La chica, como una auténtica acosadora, lo siguió lentamente hasta acorralarlo en un callejón. Una vez allí, la chica lo puso contra la pared. No era muy difícil, pues este chico era muy delgado. ¿Qué te ocurre? Ni siquiera te conozco y te la vives huyendo de mí. Sí que lo conozco. Lo conozco muy bien. Su tono era de auténtico terror. La chica no entendió muy bien lo que dijo, por lo que un poco más calmada, volvió a preguntar. ¿Cómo que me conoces? Jamás te he hecho nada. Tú no. Él. La chica se percata que no la estaba mirando, o al menos no exactamente a ella, sino que miraba por detrás de su cuello. Ella volteó, pero no vio a nadie, por lo que creyó que el tipo era un pobre loco. Ella lo dejó ir, a lo que éste corrió desesperado. Nunca volvió a cruzar caminos con este tipo, pero una cosa es segura. Lo más a destacar de Esmeralda siempre fue su sombra, la cual nunca encajó con su hermosa figura. Con esto, lastimosamente tendremos que despedirnos, pues la semana de Halloween llega a su fin. Y ahora, solo te puedo desear que pases una feliz noche de brujas.